Pues muy buenos días a todos y a todas. Antes de nada, queríamos agradeceros vuestra participación e implicación, y especialmente vuestro tiempo en estas acciones que nos enriquecen y refuerzan nuestro trabajo diario. Arrancamos, como bien sabéis, el ciclo formativo sobre la igualdad y prevención de violencia de género para asistentes personales, que está conformado por 3 seminarios web, donde trabajaremos diferentes temáticas en asistencia personal. Proyecto que está marcado dentro de las acciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de lucha contra la violencia de género de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Hoy comenzamos con el primero de ellos, con el nombre Buenas prácticas en atención a la violencia de género desde la asistencia personal, donde nuestras compañeras y amigas nos contarán desde su experiencia la importancia de la figura de la asistencia personal como una herramienta de detección, de prevención de la violencia de género. Para ello contamos con la participación de dos de nuestras entidades y de Predi Castilla y León. Sí que voy a hacer la presentación a todas a la vez para luego no tener que ir interrumpiendo las presentaciones, ¿de acuerdo? En primer lugar, contamos con nuestra entidad de Salud Mental Aranda, de la mano de Cristina Pérez, es trabajadora social, desde el año 2016 desarrolla programas y servicios en la zona rural de la Ribera del Duero, desde 2019 coordina y ejecuta los servicios de asistencia personal, atención integral y mujer. Y la acompaña Marta Sanz, vinculada con la entidad también de Salud Mental Aranda, desde el 2014. A lo largo de estos años ha ido desempeñando diferentes funciones, técnica de viviendas, monitora de talleres y asistente personal. Como segunda de las intervenciones de las mesas, contamos con Predi Castilla y León, una de las entidades amigas, sobre todo en materia de asistencia personal, donde contamos con María Casado, diplomada en trabajo social y especializada en trabajo social sanitario. Actualmente se encarga de la gestión del servicio integral de asistencia personal de Predi Castilla y León, llevando a cabo la cogestión del servicio junto a las personas que solicitan el servicio para poder tener una vida independiente. A María Casado la acompaña María José Hernández, que trabaja también en la misma entidad, en Predi Castilla y León, es asistenta personal desde hace más de 2 años. Ha trabajado con menores, personas adultas y con diferentes tipos de discapacidad, entre ellas personas con problemas de salud mental y personas con discapacidad física. Dentro de su trabajo diario detectó una situación en riesgo con una persona de la que sospechaba que estaba viviendo una situación de violencia de género, y es lo que nos va a transmitir, nos va a trasladar hoy en este seminario web. Y por último, y no menos importante, agradecemos la participación de nuestra entidad de Prosame, Salud Mental de Burgos, donde contamos en primer lugar con Marta Sierra, técnica en integración social, trabaja en Prosame Burgos desde 2019, empieza sus andaduras como monitora de viviendas supervisadas, asistente personal, y actualmente coordina el servicio de asistencia personal de la entidad. A Marta la acompañaría María Santamaría, que es educadora social y técnica en integración social. Como bien hemos dicho, trabaja en la entidad de Prosame, pero también ha trabajado con personas con problemas de salud mental en entidades de Cantabria. Desde 2020 ejerce como coordinadora de viviendas supervisadas de esta entidad de Prosame. Pues nada, sin más, antes de dar comienzo sí que me gustaría pues agradecer también la participación en este seminario web, evidentemente a todos vosotros, pero también especialmente pues a Elena Briego, nuestra presidenta de la Federación Salud Mental de Castilla y León. Sin más, pues nada, voy a dar paso a nuestra primera ponente, así que Cristina, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Encantadas en este caso de poder colaborar en esta formación. Y bueno, nuestro objetivo es ofrecer una visión general de la asistencia personal en violencia de género. Y bueno, aparte de hacer un contexto, que es de lo que yo me voy a ocupar, luego Marta va a hablar de un caso en particular, bueno, pues para poder exponer un poco cuál es la forma de trabajar. Hemos estado analizando un poco el perfil de las mujeres que reciben el servicio de asistente personal en Aranda y hemos obtenido un dato de que quizá no habíamos tenido en cuenta anteriormente, y es que más del 50% de esas mujeres han sufrido violencia de género a lo largo de su vida. Conocíamos el hecho, pero quizá no habíamos obtenido el dato, que también me parece muy representativo. No son casos que nos hayan llegado cuando la violencia de género estaba sucediendo, sino que son casos que nos han llegado después. Por norma general, estas mujeres nos llegan ya, pues bueno, cuando han sufrido esa violencia y cuando han sufrido un mayor deterioro en su salud mental como consecuencia de todo lo vivido, cuando más necesidad de ayuda tienen.
En este caso suelen venir derivadas sobre todo de CEAS o de otros recursos sociales de la zona, pero sobre todo son los CEAS. Un poco el perfil que nos encontramos son mujeres con una amplia apatía, con muy poca capacidad de acceder a los recursos, muy desencantadas incluso con los recursos porque piensan que no están representadas en ellos o que creen que no van a encontrar lo que necesitan, con una baja autoestima, un bajo autoconcepto, bueno, un poco un perfil que luego Marta creo que ampliará un poco más. Con todas las mujeres al final se trabaja, tanto las que han sufrido violencia de género como las que no, la identificación de ciertas situaciones que hemos vivido las mujeres a lo largo de nuestra vida, que han podido ser el germen de esa violencia de género o que han sido situaciones efectivas de violencia de género. Desde hace unos años, aunque no es asistencia personal pura y dura, se vienen desarrollando programas de mujer como Proyecto Julia, que no sé si en algún momento lo veréis, que como herramienta de prevención de la violencia de género también es maravillosa. Y en ese caso sí que hemos tenido mujeres víctimas de violencia de género en el momento en el que están desarrollando ese proyecto. Centrándonos un poco en un caso más concreto para poder entender la forma de trabajar desde la asistencia personal, pues bueno, nos llega una mujer en el año 2014, en este caso, derivada del CEAS, de un CEAS de la zona rural, y el inicio para acercarnos a esa mujer es desde el servicio de atención integral, ¿vale? Un servicio que al final se desplaza a la zona rural, conoce a esa mujer y evalúa el grado de sus necesidades. Se comienza un poco ese trabajo de acercamiento a nivel individual, con las dificultades también que ello supone, romper esa barrera que en muchos casos tienen las mujeres a acercarse a agentes externos y completamente desconocidos. Se valora en ese momento qué recursos pueden ser más adecuados, qué necesidades tiene y demanda la persona, y aunque se le ofrecen varios recursos, incluida por ejemplo una vivienda supervisada, ella manifiesta que quiere mantenerse en su domicilio y mantenerse en su población, por lo tanto se valora muy positivamente la asistencia personal. Una vez que llega a esa resolución de dependencia, porque su situación económica no le permite hacer frente de forma privada a este servicio, pues bueno, se inicia el servicio, ¿vale? Desde el año 2015 es una persona que está recibiendo el servicio de asistencia personal. En esta zona es cierto que la coordinación con atención primaria, con la atención especializada en salud mental y con los CEAS es muy buena. Entonces, en el momento en el que nos llegan estos casos, lo que hacemos es no querer quedarnos nosotras con esa intervención y no contar con nadie más, sino implicar también al resto de recursos. Creemos que precisamente la asistencia personal tiene que prestar una atención integral y no puede ser integral si no están el resto de los recursos también, pues bueno, apoyando en esa intervención. Creo que es fundamental la buena coordinación. Es cierto que en este caso no hemos tenido contactos con otros recursos para víctimas de violencia de género, porque en este caso la mujer así lo ha querido, no lo ha demandado y tampoco lo ha precisado en el momento en el que a nosotras nos llega el caso. ¿Cómo nos encontramos un poco a esa mujer y de sus problemáticas? Nos va a comentar un poco Marta, pero sí que quiero dejar un poco constancia, ¿no?, de que la asistencia personal al final era el servicio que mejor se adaptaba a este caso, al ser una mujer muy aislada, que quería mantenerse en su propio domicilio y mantenerse en su comunidad, lo cual es fundamental y que quizá es también a lo que tendríamos que dar una vuelta cuando hablamos de recursos para las víctimas de violencia de género, porque es cierto que en momentos en los que es necesario salir de su domicilio para cortar esas circunstancias, pero que luego se les pueda apoyar para que puedan desarrollar su proyecto de vida donde ellas decidan, que creo que al final es lo fundamental. Entonces, bueno, para profundizar más en el caso, pues os cuenta Marta. Gracias, Cris. Vale, bueno, buenos días. Soy Marta, trabajo como asistente personal. Ahora mismo llevo unas cuantas personas, entre ellas la mayoría son mujeres. La mayoría de ellas, como bien ha dicho Cristina, con problemas de violencia de género.
Y bueno, os voy a explicar un poco, pues vamos a empezar un poco por la problemática de la mujer, en este caso, que vemos cuando llegamos en ese momento a ellas, ¿no? Empezamos un poco por la falta de recursos que hay en la zona rural, creo que eso lo sabemos todos, el aislamiento que sufren las mujeres en este tipo de entornos rurales y que a la vez tiene como consecuencia que sean más vulnerables, ¿no? Y más cuando padecen problemas tanto de violencia de género como que luego derivan en problemas de salud mental. Estas dos condiciones al final terminan estigmatizando a las personas y eso hace que sean incapaces a veces, en la mayoría de los casos, de pedir una ayuda por ese estigma que las provocan estas dos situaciones. Es muy importante, yo creo que saber en qué momento se están moviendo con ese estigma para pedir esa ayuda, ¿no? Sufren inseguridad, sufren soledad, y, y cuando nos llega la información, perdón, ya que no les llega información suficiente, perdóname, que es la primera vez que lo hago, estoy un poco nerviosa, pero intentaré hacerlo bien. En la mayoría de los casos, esa inseguridad, esa soledad que sufren, no les llega información de las opciones y de los recursos que las puede ofrecer desde la Administración, o en nuestro caso, desde Federación de Salud Mental Castilla y León. Todas estas informaciones no llegan al entorno rural, ¿vale? ¿Qué provoca todo esto? Todo esto provoca inseguridad, miedo, desconfianza, provoca esa vergüenza, la culpabilidad, la anulación que sufren estas mujeres y que hace que muchas no quieran salir de su domicilio, ¿vale? Viviendo así se montan una burbuja haciendo de ese espacio un espacio falsamente seguro para ellas, ¿no? Se meten en una burbuja en la que no quieren salir al exterior, no quieren que las vean y eso pues es un problema para ellas. La mayoría de ellas, las que tienen hijos, proyectan muchas inseguridades en sus hijos también. Sus relaciones sociales desaparecen y dejan de sentir y de empatizar con los demás para no sufrir más, ¿no? Son personas que sufren muchísimo, pero no lo dan a conocer. Entonces proyectan todo eso con las personas que viven o sobre ellas mismas en esa burbuja que hemos dicho en la que se meten. Lo que rompe la rutina de estas personas un poco las perturba, ¿no? Porque ellas tienen como una rutina muy montada en esa burbuja que hemos dicho y bueno, pues las herramientas para controlar todas esas emociones las llegan a somatizar. Incluso hay casos en que que dan un paso a la aparición de síntomas físicos recurrentes y que interfieren en su desarrollo tanto personal como laboral y social. Entonces se quedan totalmente anuladas a todos los niveles. La de su salud emocional al final afecta a su autoestima, las genera miedos, inseguridades y una sensación al final de estar vivas. Ellas saben que están vivas, pero realmente no viven y pierden la conciencia de su propia existencia, ¿no? Entonces, al final es lo que intenta el asistente personal es volverlas a esa vida, ¿no? A ver qué necesidades pueden tener para ayudarlas a que están vivas, a volver a sentir, a volver a emocionarse y a perder ese miedo a esas emociones interiores que tienen, sean malas o buenas, y ayudarlas un poco en ese camino de volver a vivir. Por otro lado, las dificultades que vemos desde el asistente para llevar a cabo este servicio, como ya hemos mencionado antes, en el entorno rural, por la falta de recursos sociales, comunitarios, económicos, tecnológicos, hay muchos pasos que dar aún para llegar a todas estas personas, pues hace que muchas mujeres se vean abocadas a la invisibilidad que antes ha dicho un poco Cristina, ¿no? Esa invisibilidad que el resto de la sociedad pues hace que no se las vea, ¿no? Y eso hace que no sean reconocidas y que opten por hacer de su vida pues un
un micromundo, se vuelven desconfiadas, herméticas y claro, desde el asistente, al principio de entrar con el asistente es difícil llegar a ella, romper un poco ese hielo, ese caparazón de emociones que tienen, pues porque no se quieren expresar para que no se las juzgue, no son personas que siempre se han creído juzgadas pues sabemos cómo son los pueblos, son muy herméticos, se conocen todos, entonces es complicado que ellas den un poco ese paso. Normalmente, como ha dicho Cristina, vienen derivadas pues por los DEAS, otras veces son familiares, incluso en algunos casos incluso vecinos, o directamente de algún psiquiatra cuando ya han ido a alguna consulta. Y siempre normalmente vienen ya cuando ese problema ya está encapsulado, ya llevan mucho tiempo sufriendo, han tocado fondo. Entonces, volver a subir se hace complicado. Cuanto más tiempo han estado sufriendo, más tiempo se necesita para que estas personas al final terminen haciendo, pues eso, un proyecto de vida, que vuelvan a tener ganas de vivir, que se sientan que forman parte de la sociedad en la que están. Y bueno, también por otro lado, los problemas económicos de estas mujeres suelen ser bastante significativos. Son mujeres que en la mayoría de los casos no tienen un trabajo remunerado. La falta de medios de transporte que hay en los pueblos todos sabemos que es pésimo. No tienen esa posibilidad, ¿no?, de viajar a centros que sean un poco más grandes para optar a otro tipo de servicios. Eh, eh, por parte, cuando contacta con el asistente personal, pues como ha dicho antes Cristina también, pues al final necesitan ayudas económicas de las que ellas no disponen y bueno, pues a través de la dependencia y tal, pues se intenta, ¿no?, pues que les sea menos costoso para poder llegar a ellas. Incluso en muchos casos se queda incluso hasta corta, porque bueno, pues quizás esa persona necesitaría más horas de asistente, pero con esas ayudas incluso no las llega, ¿no? También hay muchas mujeres que la mayoría muchas tienen reconocido un grado de discapacidad por la administración, que sí que es cierto que aunque puedan trabajar, sí que las dificulta a acceder muchas veces a un puesto de trabajo, ¿no? Por el simplemente hecho de también muchas veces de haber contraído matrimonio, cosa que es algo normal y natural, pues se las deniega una pensión no contributiva, por lo que también se las hace mucho más vulnerables a la hora de tener una independencia económica. ¿Qué pasa con esto? Que al final tienen que depender de las personas con las que viven, en este caso del marido. Entonces, y ellos ya no son independientes económicamente para poder usar ese dinero para una ayuda por parte de un asistente, por ejemplo. Entonces, en ese caso también se vuelven mucho más vulnerables y es algo pues, que a muchas mujeres pues las pasa, ¿no? O sea, por el hecho de no trabajar, no tienen una ayuda económica por el simplemente hecho de estar casadas. Entonces, pues bueno, también es otra de las dificultades añadidas, ¿no? De lo que se trata con esta ayuda al final es que estas personas al final no dejan de ser personas adultas y de muchas maneras se las impide que puedan tomar sus propias decisiones y de hacer un proyecto de vida que cualquier otra persona, o como cualquier otra persona, mejor dicho, que tienen derecho a proyectar, tanto en su casa donde se quieran quedar o en cualquier otra parte, ¿no? Los tipos de apoyo que desde la asociación y desde el asistente se les da, pues bueno, Cristina ya ha explicado un poco antes, que desde la asociación se les da un asesoramiento con respecto a los recursos que existen en su entorno y que más les conviene dependiendo de la situación de cada persona. Cada persona, está claro que somos únicos, cada persona tiene una situación diferente, aunque converjan algunas iguales o parecidas, pero bueno, cada persona tiene su vida, tiene su casa, es totalmente diferente a las demás.
Se hace una intermediación entre estos recursos, proporcionando, pues pueden ser citas ya sea de manera presencial o por internet, o trasladándolas desde su domicilio en su entorno rural, pues a los lugares que ellas demandan, ¿no? Pues para hacer diferentes tipos de gestiones que desde su casa, evidentemente, en el entorno rural no se puede hacer, debido a lo que hemos dicho un poco antes, debido a que no tienen medios de transporte, no tienen dinero, pues para llamar a un taxi o ¿no? cualquier historia. Muchas también tienen incluso problemas de movilidad, que en el caso que estamos contando, por ejemplo, que viene de una somatización de todos los problemas emocionales que ha sufrido y que evidentemente necesita que alguien le ayude tanto para trasladarle como para ser un apoyo constante para poder hacer unos análisis simplemente de sangre. Quiero decir, que en ese sentido las mujeres del entorno rural están muy abandonadas y bueno, y lo que intenta el asistente un poco es acercarlas a lo que todo el mundo quiere, ¿no? A tener apoyos de todo tipo. Por parte del asistente también se les ofrece pues eso, ese tipo de acompañamiento, de recuperación, de desahogo emocional, que desde la escucha, vamos, desde la escucha de un espacio seguro en el que se la respeta y por supuesto no se las juzga. O sea, lo más importante del asistente es el respeto a sus decisiones. O sea, el asistente no es voy a cambiarte tu manera de vivir, no. Esa persona tiene que tener un proyecto de vida y el asistente simplemente va a apoyar ese proyecto de vida en todo momento, sin juzgar, sin pretensiones. O sea, lo que vivo yo no es mejor de lo que quiere vivir esa persona. Eso o sea, el asistente desde ese momento lo tiene que tener muy claro. No entras en una casa para cambiar a nadie, sino simplemente para hacer un seguimiento con ella de su proyecto de vida. Y para conseguir pues todo esto un poco, pues se trabaja un poco pues eso, la autoestima, el autoconcepto, ¿no? Los autocuidados, porque pues bueno, pues mucha gente pues se deja un poco, ¿no? Pues ya estoy aquí en mi casa en mi burbuja metida, no me va a ver nadie, pues bueno, pues yo para qué quiero, ¿no? Ir a la peluquería, o pues yo para qué quiero, pues comprarme un simple jersey, ¿no? No, o sea, esos autocuidados, me tengo que querer a mí mismo, porque yo soy lo que tengo desde que me levanto hasta que me acuesto, es lo más importante para esas personas y eso es un poco lo que han perdido, ¿no? Entonces es un poco volverles a su persona, volverse a que se quieran. Y eso, pues verse, quererse, para dar un sentido a su vida y así como pues, le afecta, ver un poco cómo le ha afectado el hecho de ser mujer en un entorno rural a lo largo de su vida y que lo tengan pues, muy presente, ¿vale? Hacer visibles sus fortalezas, sus virtudes, sus defectos, para que se quieran como son. O sea, ni mejor ni peor que nadie, sino yo soy una persona, soy así, me tengo que querer así, tienen que escoger su camino hacia la recuperación. Es muy importante que ellos quieran recuperarse y que quieran volver a tener una vida con días malos, con días buenos. Y es muy importante que vayan aprendiendo esas herramientas que no han tenido quizás en ningún momento de su vida, ¿no? Para poder superar esos malos momentos, pero también para que sepan disfrutar de los buenos. Que a veces parece que como solo queremos arreglar lo malo, pero es que las cosas buenas también se nos olvidan disfrutarlas, tenerlas, que al final ese es el motor que empuja a las personas, ¿no? Un poco a llevar mejor los malos momentos. El disfrute de la vida yo creo que con las pequeñas cosas de cada día es lo más importante para movernos, a levantarnos, y a seguir y a saber cómo arreglar nuestros problemas y a tener ese motor, ¿no? Ese motor un poco también que es del amor hacia nosotros mismos, que el amor al final es lo que mueve un poco nuestro proyecto de vida, lo que somos y lo que sentimos. Entonces, también tienen que, yo creo que saber que ellas pueden elegir, pues eso, cómo vivir, lo que hemos comentado un poco antes, cómo vivir su vida. Nosotros tenemos que respetar desde ahí su decisión en todo momento, y eso, no intentar cambiar a nadie, solo acompañarlas, apoyarlas de igual a igual.
Nosotros nos dejamos de ser personas y con el fin de eso, de una recuperación de esa persona y que simplemente vuelva a tener ese proyecto de vida, esas ganas de vivir y esa manera de disfrutar de la vida que ella elija en este caso. Y yo creo que nada más, que nos vamos de tiempo. Si luego hay alguna Si luego pregunta, eso, pues encantadas de... nos decís. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, compañeras, por compartir vuestra experiencia, vuestro trabajo diario. Me quedo, Marta, también con esos mensajes un poco positivos, ¿no? Que yo creo que todos deberíamos de aplicar en nuestro día a día, ¿vale? Evidentemente aplicarlo en los servicios, pero por supuesto también a nivel personal. Bueno, pues sin más voy a dar paso a PREDI Castilla y León, es la plataforma representativa de personas con discapacidad física de nuestra comunidad y nos acompañan, como bien he dicho al principio, pues María y María José. Así que adelante cuando queráis, María. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por habernos invitado. Como antes ha dicho Elena, soy trabajadora social y gestiono el servicio de asistencia personal que tenemos puesto en marcha en PREDIF. En nuestro día a día, bueno, pues llevamos prestando el servicio desde 2016 y en el 18 vimos la necesidad de elaborar un manual de prevención y detección de la violencia de género en mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Pues bueno, lo primero para sensibilizar sobre el problema de la violencia de género y también para dar importancia a la especificidad de lo que es la violencia de género cuando hablamos de mujeres con discapacidad, porque se interrelacionan otros factores que agravan muchas veces la situación. Entonces, hicimos este manual dirigido a asistentes personales y asistentes personales. ¿Para qué? Pues como figura de prevención, lo primero, porque lo más importante es que ya el hecho de tener un asistente y una asistenta personal es una figura de prevención, es una forma de que la mujer se empodere, pueda llevar a cabo una vida independiente y de romper con ciertos obstáculos que pueda tener sin este apoyo. Y luego para ayudar a los asistentes personales a cómo detectar esta situación y cómo intervenir en el caso de que se dé. ¿Vale? Este manual lo podéis ver en nuestra página web y demás, pero creo que es muchísimo más importante, bueno, pues que os contemos después, ¿no? El día a día, la práctica real. Para esto viene María José, que es asistente personal nuestra, y viene a contar pues, una situación específica que hemos vivido en los últimos tiempos con una mujer que ha sufrido violencia de género, que recibe el servicio con nosotros. Entonces, entre las dos os vamos a contar, bueno, ella ha sido la que ha vivido el día a día, nosotros llevamos la parte técnica y la parte ya de después, ¿no? De toda la intervención de después, entonces entre las dos os vamos a contar un poquito. Antes de que empiece María José, yo quiero destacar, bueno, pues su profesionalidad. Al final ha sido la que ha estado al pie del cañón y de no haber estado ella trabajando con esta persona, pues no sabríamos cómo habría finalizado esta situación, ¿no? Por la inestabilidad que provoca y porque ella fue la única que detectó esta situación de violencia de género. Entonces, desde aquí, pues reconocer a María José su trabajo. Y nada, si quieres, María José, puedes empezar tú y ya cuento yo la parte posterior, una vez ya lo detectaste, etcétera, etcétera, si te parece. Vale, perfecto. Buenos días, me llamo María José, llevo 2 años y medio trabajando en PREDIF con menores y con esta mujer con la que detecté los malos tratos. Entonces, esta es una mujer con discapacidad derivada de problemas de salud mental, tiene depresión crónica y la afecta el día a día para el desarrollo de todas las actividades, incluso las más básicas. Su situación actual es complicada porque tiene una depresión grave, lo somatiza en las piernas, no puede andar, esto la crea mucha ansiedad y además tiene una discapacidad auditiva de un 90% debido a una secuela que le quedó del último intento de suicidio. Ella, bueno, voy a contar un poco la historia, ella vive sola, antes vivía con su hija, pero su hija se marchó fuera y se quedó ella sola. Entonces, ella no quería estar sola y conoció a un hombre y empezaron una relación. Entonces, decidieron que se fuese a vivir con ella.
yo creo que para no notar esa soledad que tenía y lo mal que se encontraba. Entonces, al principio, yo vi que más o menos estaban las cosas bien, pero empecé a notar yo unos comportamientos extraños. Y yo la preguntaba y me contestaba con monosílabos, ya no me hablaba ni me contaba todo lo que me decía. Yo veía cosas muy raras. Entonces decidí hablar con Predit y decir lo que yo estaba notando. Entonces decidieron hablar con ella, sin decir que yo había dicho nada, a ver cómo se encontraba, qué tal con su pareja, que cómo estaba, y en principio, pues bien. Pero un día tuvieron una discusión muy fuerte y ella le echó de casa. Entonces fue cuando la vi que estaba muy mal y ya empezó a contarme que la trataba mal, que le pedía dinero y si no se lo daba la pegaba, que tenía actitudes muy violentas, que tenía el poder sobre... Todo lo llevaba él, las cuentas, las amistades, los temas de móvil, cualquiera que llamaba por teléfono, eh, todo lo hacía él. Y ya me contó todos los episodios y todo lo que le había pasado. Entonces yo decidí decir todo esto a Predit para decir lo que pasaba. Hablaron con la usuaria y al final las confesó que sufría violencia de género y cuál era realmente su situación. Desde Predit se le informó de los recursos que existían y del procedimiento que tenía que llevar. Entonces al final decidió denunciar. Hoy día tiene una orden de alejamiento. Actualmente está con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Está muy mal por el tema de que no puede andar, porque no puede oír y además el problema que tiene con sus piernas. Entonces, esto a mí la verdad me creó una situación de estrés porque estaba totalmente llamándome todos los días que estaba muy mal, que se quería morir, que se encontraba fatal y me creó un estrés que en un momento dado no podía separar mi vida laboral de mi vida personal. Entonces, así, a grandes rasgos, esta es la situación que yo viví, que detecté los malos tratos hacia esta persona. Al final, la historia es tal y como la ha contado María José. La forma en la que nos coordinamos, bueno, pues a mí me acuerdo de diferentes momentos, ¿no? Este señor convenció a la persona usuaria, a la persona de la que estamos hablando, de que por su discapacidad auditiva pues no iba a poder salir sola a la calle, no podía hacer tareas básicas, entonces él tenía que irse a vivir a su casa. Ella no quería, pero accedió porque al final se sentía sola, la convenció de que le necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, María José empezó a detectar todo esto y nos hizo llegar, bueno, es que no la veo igual, ya está callada, ya tal. Y me acuerdo que además a todo le acompañaba este señor, ¿no? Entonces, gracias a la asistenta personal, nosotros sí que podíamos citarnos con ella a solas, porque si no, él iba, porque ella no podía ir sola. De hecho, me acuerdo una vez que la dijimos que viniera a la oficina con una excusa para firmar unas cosas y demás, para que viniera sola con su asistenta personal, y me acuerdo que además vino él. Gracias a María José, que bueno, pues al final tienes que tener un poquito también de flexibilidad y de espontaneidad en algunas situaciones. Me acuerdo que María José le dijo que por el tema del COVID no iba a poder entrar, solo podían entrar ellas dos, que eran las que formaban parte de la entidad, entonces conseguimos que él se quedara fuera. Aún así, en esa conversación nosotros la preguntamos, ¿pero realmente quieres estar con esta persona? Porque antes nos manifestabas que no querías y demás, pero es verdad que tuvo una época que todo lo hablaba con monosílabos, estaba pues como si estuviera, como si fuera una marioneta, ya decía que sí a todo, no hablaba, era como si estuviera totalmente hipnotizada, ¿no? Entonces ella no hablaba. El trabajo ahí de María José fue súper grande porque tenía mucha más flexibilidad, porque si en algún momento se quedaba un ratito más, se quedaba un ratito más. Y luego en el momento que en aquella discusión, que ya fue cuando ella soltó, ¿no?, todo lo que llevaba por dentro, María José la dijo, bueno, pues igual desde Predit te pueden ayudar. El papel de María José no fue decirle en ningún momento, oye, tienes que denunciar
oye, no. En el manual, entre otras cosas, se deja muy claro que los tiempos se tienen que respetar y que las decisiones las tiene que tomar la persona, ¿no? Nosotros para lo que estamos es para ofrecer el apoyo en aquellas cosas que se nos pida. Y si podemos decirle, bueno, pues yo te puedo apoyar y también te pueden apoyar desde Prediz, ¿no? Entonces, ella nos comentó esta situación y yo en el seguimiento continuo, siempre hacemos seguimiento de todas las personas que reciben el servicio, pero en este caso era un seguimiento mucho más intenso, pues ya hubo de una de la que llamé y ella pues sí que se pudo desahogar. En el momento que me dijo 4 cocinas por teléfono, yo me fui a su casa, llamé a la trabajadora social del CEAS y entonces ya hicimos como una intervención más grande, ¿no? Le preguntamos si ella qué quería hacer, nos dijo que quería denunciar porque tenía miedo, porque este señor tenía las llaves de su casa, etcétera, etcétera. Y estuvimos allí con ella, vino la trabajadora social del CEAS, ya llamamos a la policía, a los que pedimos que por favor pudiera poner la denuncia desde su casa, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que si ya es difícil denunciar, si ya es difícil llevar todo este proceso para una mujer que sufre violencia de género, lo es el doble para una mujer que además tiene una discapacidad que le imposibilita acceder por sí sola a ciertos recursos. Estamos hablando de una mujer que no escuchaba, estamos hablando de una mujer que no paraba de llorar porque a mayores de la situación de la situación de angustia que genera un episodio de estos, por la inestabilidad a mayores que le producía, dado su problema de salud mental, dada su depresión, ¿no? Entonces ya es cuando estuvimos llevando a cabo todo este proceso junto a la trabajadora social de CEAS, la policía y demás. Entonces, ¿qué ha pasado después de eso? Bueno, pues esta mujer sigue necesitando apoyo y seguimos trabajando, sigue teniendo asistencia personal y seguimos haciendo un apoyo continuo para que se encuentre bien y vaya superando pues, todas estas dificultades, ¿no? Estamos hablando de una persona que la manipuló, la robó, ejerció sobre ella violencia física, ejerció sobre ella violencia sexual, entonces, bueno, pues era mucho, ¿no? Entonces el trabajo es muy intenso, de ahí que yo reconociera a María José y que, bueno, pues obviamente no es fácil, ¿no? Es muy complicado separar muchas veces hasta dónde llegamos como asistentes personales. Deberemos de seguir trabajando en eso y bueno, y sobre todo también yo, para terminar, si no quiere decir nada más María José, a mí lo que me gustaría decir es eso, que tenemos que seguir trabajando muchísimo por la accesibilidad también para el acceso a determinados recursos y por la sensibilización y formación a otros profesionales para que sepan cómo actuar ante una situación específica que se produce cuando mayores se tiene una discapacidad o cuando mayores se pertenece al mundo rural, etc. Es decir, hay ciertas situaciones que producen múltiples discriminaciones, entonces hay que saber cómo actuar también de forma específica. Y yo, pues, yo por mi parte no tengo nada más que decir, no sé tú, María José, si quieres decir algo. No, ya está, vamos, lo has explicado perfectamente y es como ha sido, así tal cual, así ha sido. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos otra vez. Gracias, Muchísimas sí, por invitarnos, gracias. sí. Gracias, chicas, Gracias. por trasladar en primer momento todas las carencias, ¿no? que todavía se están viviendo, llevando ya años de desarrollo de lo que es la asistencia personal. Después, muchísimas gracias también por comentaros este caso. Creo que realmente nos ha servido para toda la gente, que además sabéis que esta formación está destinada para asistentes personales. Es un caso que, bueno, nos hemos encontrado, nos encontraremos, ¿no? de este tipo parecido. Son casos desgarradores, pero bueno, que realmente la realidad es que existe, ¿no? Entonces, creo que nos habéis dotado también un poco de herramientas de cómo hacer. Con lo cual, bueno, pues una vez más sí que se pone el valor también de lo que es la asistencia personal y lo que es esta figura, ¿no? Como esa herramienta de prevención, como bien decía María, ¿no? Al final ella ha sido consciente de esta situación y, bueno, pues ha podido dar parte al equipo. También es cierto que el hecho de esa contratación, ¿no? de un asistente personal por entidades sociales como las nuestras, Prediz, nuestras entidades sociales, sí que es verdad que es muy importante, ¿no? Porque al final contamos con un equipo multidisciplinar que realmente apoya, ¿no? y refuerza estas intervenciones. Porque, bueno, asistente personal, como todos sabemos, tiene unas funciones y es importante tener ese respaldo. Así que nada, muchísimas gracias, María, Marta, por compartir. Quiero terminar diciendo eso, la importancia, sobre todo de los asistentes personales. El resto
no podríamos haber hecho nada si un asistente personal, que es el que trabaja en el día a día, no estuviera. Entonces, bueno, pues esta figura es un punto clave para esa prevención y para esa detección. Gracias. Muchas gracias, María. Pues nada, ahora vamos a finalizar, ¿vale? Con la última intervención en la que contamos con dos compañeras de nuestra entidad de Prosame Salud Mental Burgos, con Marta y María, cuando queráis. Hola, buenos días. ¿Se me Buenos escucha? días. Sí, Sí. perfectamente. Bueno, pues vamos a primero hacer un poco pues, una introducción, ¿no? de cómo solemos tratar los casos que hemos tenido de violencia de género. Actualmente, el 30% de las asistencias personales que realizamos en Burgos son mujeres. Y de ese 30%, el 35% de ellas sí que han sufrido violencia de género o malos tratos. Viendo casos individuales y viendo las diferencias de por qué en determinados casos son más susceptibles de sufrir violencia de género, sí que, claro, hemos tenido mucho en cuenta el apoyo familiar, la red social con la que cuentan esas personas, el apoyo familiar y del entorno cercano. De los casos que actualmente tenemos, solo uno de ellos sufre violencia de género actualmente. Sí que tenemos otros 3 casos más que han sufrido violencia de género y bueno, sí que las secuelas al final siguen ahí y al final se tiene que tratar de manera individual un poco pues ese empoderamiento, ese autocuidado, ¿no? de la persona. Contamos con una asistencia personal. Voy a contar un poco de manera individual algunos de los casos que tenemos, que ha sufrido violencia de género en el pasado y que actualmente pues, realiza voluntariado en la Asociación de la Rueda y también de manera individual con casos de personas que conoce que están sufriendo violencia de género para ofrecerle pues eso, su apoyo y al final también su experiencia propia para ver que, bueno, que de todo se puede aprender y un poco pues darles ese apoyo emocional para que superen esa situación de violencia. Otro de los casos que tenemos actualmente, pues eso, es una mujer que está sufriendo violencia de género. Creo que uno de los puntos de vista, o sea, uno de los puntos favorables que tenemos es que hay un distanciamiento de la pareja, ya que ella, pues bueno, al final también, debido a su patología, a su enfermedad mental, ha tenido múltiples ingresos, entonces también ha tenido que intervenir, bueno, más que un caso de violencia de género, era un caso de violencia doméstica. Al final estaban involucrados pues, tanto ella como su hijo. El hijo actualmente es un menor de 12 años que vive pues, en un centro de acogida de menores y ella, al ser trasladado su hijo a un centro de Burgos, porque vivía en una zona rural, pues al final ella también se desplazó aquí a Burgos para poder estar más cerca de su hijo y poder, pues eso, verle las visitas que se concertan. Es muy difícil trabajar con ella, ya que esta mujer pues tiene distimia, entonces no es capaz de ver el lado positivo, hay días que no se puede incluso ni levantar de la cama. A nivel particular es muy difícil trabajar con ella y que sea también un poco consciente de la situación donde está, porque el problema es que cuando las propias víctimas no se ven como víctimas, salir de esa situación es un poco difícil. En cuanto a esa situación, pues la asistencia personal, el profesional que realiza la asistencia personal, sí que, pues al final sí que tiene que tener tiempo que poder dedicar a esa persona, no de manera, ¿cómo llamarlo? Sí, que tiene un horario... Sí, un horario establecido de asistencia personal, sino que tiene que tener, pues eso, disponibilidad para poder realizar la asistencia personal cuando esa persona esté preparada para ello.
sí que contamos con otras entidades y otras redes, otras redes de apoyo, ¿no? para esa persona, como es pues al final el Centro de Rehabilitación Social, al que también acude, en el que allí también envía una psicóloga. Nosotros sí que estamos en contacto con el centro de allí, se acude, qué tal se va encontrando. Nosotros intentamos pues, semanalmente pues, ayudarla en lo que ella va necesitando, pero igual una semana podemos quedar con ella y otra semana pues, es imposible porque no es accesible, no permite esa asistencia personal. Pero bueno, es un caso que al final es muy complicado por la propia sintomatología a esta persona. Se le ofreció asistencia personal porque era uno de los recursos más adecuados para ella, porque al final sí que acababa de ingresar en algún centro hospitalario, pero la veían bien, la daban el alta, luego volvía a ingresar. Entonces, en esos tiempos en los que ella está de alta y fuera de, pues eso, del centro hospitalario, realizamos asistencia personal. Y sí, bueno, y ahora con el caso que va a explicar también un poco María, pues es la llegada al caso de la asociación viene derivada de la zona de empleo y de la zona rural. Es una asistencia personal de una usuaria que fue contratada por el programa de empleo de aquí de Burgos. Antes vivía en un pueblo y estaba contratada también allí en el programa de empleo. Pero bueno, de una manera impulsiva, pues de repente dejó trabajo, dejó de vivir con su familia y se mudó a otra provincia a vivir con un chico que había conocido pues, por las redes sociales. Allí fue cuando sufrió pues, violencia de género de parte de esta persona. Ella, con el apoyo de su madre, consiguió salir y volver a Burgos, y ahí comenzó a acudir a un centro y a estar en el programa de empleo de la zona rural. Luego después, pues lo mismo, encontró otra pareja y se mudó a Burgos. Entonces, desde la delegación de la zona rural y desde también un poco con el apoyo de la madre, contactamos desde aquí, desde Próxame Burgos, con ella y bueno, desde el programa de empleo le ofreció un puesto de trabajo y comenzó a trabajar aquí en el servicio de limpieza de la propia asociación. Una vez empezó a trabajar, el problema que encontramos con esta chica es que pues faltaba el trabajo continuamente por problemas de salud, falta de organización en su vida diaria y lo que también repercutía en su ámbito laboral. Como también se había venido aquí a vivir con la pareja, pues también la preocupación de la madre y de no saber si estaba bien con esa persona. Nos solicitaron desde el programa de empleo el comenzar la asistencia personal con ella para poder ayudarla. Y bueno, ya te doy el paso a ti, María. Vale. Hola a todos, soy María, soy la asistente personal de esta usuaria del que ha estado comentando Marta. Y eso, comentaros un poco sus características. Pues es una mujer joven, en torno a los 30 años. Como han dicho muy bien nuestros compañeros que antes han estado hablando, pues están cortados por un patrón similar una vez que sufren ya violencia de género, un patrón que tenemos que intentar solventar y trabajar poco a poco en ello. Pues eso, es una persona bastante influenciable, insegura, con un carácter pasivo y debido a su patología también tiene muchos impulsos que le pueden causar situaciones de peligro, como ocurrió en el pasado. Estamos junto con el programa de empleo y el asistente personal trabajando conjuntamente para que intente mantener el empleo que tiene, porque una de las bases de la autonomía de estas personas es esa, pues que tengan una estabilidad también económica. También trabajamos el ámbito de la familia para que tenga también una buena red social. Entonces, son muchos campos que hay que tocar y poco a poco. Entonces, esta persona se le
puso como requisito básico para mantener el empleo que asistiese a una asistencia personal 2 días a la semana, 1 hora. Al principio era muy reacia a ello y costó mucho trabajo el que se abriera al profesional, porque anteriormente tuvo otras 2 asistentes personales en la zona rural, una funcionó muy bien y con la otra no hubo una buena relación de confidencialidad y una alianza terapéutica. Entonces, eso, como se inició con un rechazo, el avance lleva unos 10 meses con nosotros haciendo esta asistencia personal. Entonces, eso, hubo un bache que tuvimos que solventar y, bueno, parece que al final sí que se ha terminado abriendo y contando un poco su situación. Hay que aclarar que esta persona, cuando acudió a nosotros, ya había denunciado de forma forzosa a través de la familia, que fue la que le impulsó cuando ella todavía no estaba segura de denunciar. Y luego también acudió a una asociación de violencia de la mujer, la cual, como todavía ya no estaba segura, no se habían respetado esos tiempos, dejó de acudir y el tema se quedó un poco apartado. Así que el tratar este tema ha sido muy complicado. Entonces nosotros cuando la derivaron, todo este tema de la denuncia ya estaba todo realizado y cuando ya llegó la sentencia firme fue rechazada ya que hubo contradicciones en su argumentación. Y entonces, con la única asociación que hemos estado en contacto respecto a este tema fue La Rueda y nos dijeron que no podíamos hacer nada, porque ya estaba todo tramitado y ya se había puesto la sentencia y no. Entonces fue un duro golpe para ella y tuvimos que trabajar mucho ese tema, porque le afectó bastante. Entonces, ahora lo que intentamos trabajar es eso, pues el tema de la autoestima, también el tema de la autoimagen, el autocuidado, a través de distintas actividades, a través de la expresión oral y eso, que tenga una gran confianza con el profesional. Luego también lo malo, entre comillas, un aspecto negativo que nos puede ocurrir entre profesional y usuario es que se crea una dependencia extrema entre nosotros y que la persona no pueda avanzar y al final crea esa dependencia que no es tan buena, porque lo que queremos nosotros es que tengan una autonomía. Entonces, ahora se va a intentar reducir su asistencia personal a 1 día a la semana, porque avisa prácticamente todos los días de cuándo va a ser la asistencia, de a qué hora vamos a quedar y necesita ese apoyo sí o sí. Entonces, poco a poco se va a ir reduciendo su asistencia personal porque tampoco queremos esa dependencia. Entonces, a ver qué tal. Luego también un tema importante a tratar la mayoría de casos es el tema de la culpa, de la responsabilidad y de que ellos se sienten merecedores de esta violencia. Entonces, el poder sacar esa mentalidad, aunque ellos saben que no es así, pero aún así lo tienen metido en algunos, lo tienen interiorizado. Entonces, el tema es muy importante trabajar en todos los casos. Y no sé si tenéis alguna pregunta o... Muchas gracias. Nada, pues felicitaros también por vuestra intervención y bueno, pues como bien decís, qué importante, ¿no? Es la coordinación también en casos de violencia de género, en todos los casos, ¿no? Pero coordinación pues, con otras entidades de tercer sector, con otros agentes sociales, sanitarios. Al final, bueno, yo creo que entre todos, ¿no? Pues es como intentaremos que las personas mejoren, ¿no? En todos los aspectos. Luego, por otro lado, bueno, pues como bien decís también todo lo que tiene que ver que se suelen repetir estas situaciones de violencia, ¿no? Hay que cuidar, ¿no? Y saber un poco también esa parte de detectar, ¿no? Y explorar un poco, ¿no? lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Pues para poder predecir a lo mejor otro tipo de situaciones. Y nada, pues evidentemente entiendo que estéis reduciendo también las horas de intervención, es porque también aparte, ¿no? De evitar esa parte de apego, entiendo que también es porque esa persona va consiguiendo esa parte de promoción y esa parte de autonomía personal y de independencia, ¿no? Que al final es el objetivo de la asistencia personal.
¿no? Intentar ir quitando ese servicio y que ellos al final vuelen, ¿no? Vayan volando de manera independiente. Así que nada, yo solamente deciros que muchísimas gracias. Ahora, como hemos finalizado, bueno, pues las 6 intervenciones que hemos tenido, os voy a plantear algunas de las cuestiones que nos han comentado, ¿vale? En el chat. Una de ellas creo que va para la primera mesa, pero cualquiera de vosotras podría contestar. Dice así, Iván pregunta, si la persona está equivocada, ¿no sería bueno hacerla ver que se ha equivocado, pero sin ser agresivo, con mucho cariño y mucha empatía, para que no se sienta atacada? Si alguna compañera quiere contestar. Sí, yo creo que me hacía la pregunta porque hemos hablado mucho de acompañar en los procesos. Mira, yo creo que el asistente personal al final acompaña en cualquier proceso, pero también apoya cualquier derecho. Quiero decir, todos tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, podemos tomar decisiones. Yo no voy a revocar una decisión. Puedo opinar sobre ella, puedo dar alternativas, pero si es tu decisión te voy a acompañar. Y lógicamente, si tomas una decisión y no sale bien y ejerces tu derecho a equivocarte, como ejerces el de acertar, estaremos ahí para apoyarte también en ese proceso. Pero creo que nosotros no tenemos como asistentes la verdad absoluta, no podemos tomar decisiones por nadie, sino que tenemos que dejar que se decida libremente, pensemos que va a salir bien o que va a salir mal. Al final creo que a veces es imposible no generar una opinión, pero tener una opinión no significa imponerla. Entonces, a eso nos referimos, ¿vale? Cuando nosotras hablamos de acompañar en cualquier proceso, sea exitoso o fallido, va un poco en ese sentido. No sé si... ¿sí? Sí, yo estoy muy de acuerdo con Cristina, por eso hemos querido incidir mucho también en eso, en que las personas tienen que buscar su camino. Evidentemente, los caminos siempre tienes piedras y siempre te vas a tropezar y siempre te vas a caer. La cuestión es que con algunas personas lo tienen mucho más difícil a la hora de poder levantarse y poder volver a su camino, ¿vale? Entonces, por eso es la cuestión es de ver qué herramientas necesitan estas personas, hacerles ver todas las herramientas y simplemente para eso. Y como dice Cristina, bien se equivoquen o bien acierten. Es su decisión y como tal, sobre todo hay que respetarla. Uy, si alguna compañera quiere comentar algo, también, es vuestro momento, ¿vale? Predif o incluso otras compañeras de Prosamen, ¿de acuerdo? Del tema del apego, sí que ahora desde Burgos lo han estado comentando un poquito, ¿vale? Pero bueno, nos hace una pregunta a Nati y nos pregunta, bueno, pues sobre el tema del apego, cómo se gestiona, ¿no? Un poco también nos habla pues, del tema de las emociones, cuál es el límite y qué herramientas se podrían poner en práctica. No sé si a lo mejor queréis darnos algunas herramientas, un poquito para prevenir este tipo de situaciones. Hola, vale. A ver, nosotros es muy difícil muchas veces porque, a ver, el asistente personal como tal, tú lo que quieres es ayudar al usuario, ¿no? Pues eso, a mejorar su calidad de vida y mejorar su autonomía. Y muchas veces sí que es verdad que igual nos involucramos más de lo que deberíamos. Entonces creo que también es trabajo nuestro el trabajar un poco ese distanciamiento emocional, saber también poner límites en el trabajo, ¿no? Y ser conscientes para que no nos afecte a nuestra propia vida. Creo que también contar pues eso, con un equipo de trabajo donde también pues eso, te puedas sentir en confianza y decir, mira, esto me está sobrepasando, necesito pues eso, distanciarme de esta asistencia personal porque pues igual también me está afectando más también a mi vida personal. Y buscar entre el equipo pues, los medios para que al final esa dependencia entre el usuario y el profesional pues, no se dé de manera muy, muy fuerte. ¿Sabes? Pues eso, igual si detectamos que hay una dependencia emocional fuerte del usuario hacia el profesional, pues eso, ver si se están consiguiendo los objetivos que se han propuesto pues desde que comenzó la asistencia personal, ver si esos objetivos se van consiguiendo, pues también ir un poco rebajando las horas de asistencia personal y para así también ir distanciando un poco la relación entre usuario y asistente, como es en el caso pues eso, de María, que empezó la asistencia personal pues más que nada para que a ver si con la asistencia personal podíamos detectar en su nueva relación igual problema de violencia de género y también para
conseguir mantener pues eso, el puesto de empleo y desarrollar las habilidades laborales necesarias para ello. La verdad es que actualmente esta asistencia personal en el tema del empleo lo está manteniendo, lleva ya varios meses, está muy contenta, se sigue formando para seguir avanzando en el ámbito laboral y la verdad es que en cuanto a eso... Se van logrando los objetivos personales. Eso es, notamos una mejoría y en los objetivos personales también. Entonces creo que un poco eso. Y pero al final, claro, ellos son personas, nosotros somos personas y a veces es inevitable que se creen unas relaciones que a veces sobrepasan un poco lo profesional. Entonces, eso, lo que ha dicho mi compañera Marta, el tener reuniones periódicas también con el equipo y el hablar sobre la situación puede hacer que si igual nosotros mismos no nos damos cuenta, que el resto de los profesionales se den cuenta y nos demos ayudas y apoyos en este sentido para que no vaya más esta relación profesional-usuario. Muchas gracias. Tenemos otra preguntilla por aquí, ¿vale? Que nos comenta Iván, que una usuaria, por ejemplo, sufre malos tratos y a raíz de eso ha vuelto a consumir alcohol. ¿Cómo un asistente personal podría llevar un caso así? Porque las personas enfermas que sufren por el alcoholismo mienten mucho. Es un poco la pregunta que nos dice. Entonces, no sé si alguna de nuestros 6 ponentes se quiere animar a contestar. A ver, para empezar creo que sería más necesario personalizar un poco el caso. Sí que me parece fundamental entender que la violencia de género es transversal y afecta a todas las facetas o a todas, no sé, es que afecta a cualquier cosa de la persona. Entonces, bueno, recaer puede entrar dentro de lo normal, pues bueno, cada persona vive ese proceso que es explosivo de una forma determinada. ¿Cómo se podría trabajar desde la asistencia personal? Pues primero, llevándola a entender el proceso que ha vivido de violencia de género, que me parece fundamental para darle un sentido a todo eso, para después enfocar que quizá el alcohol no sea la mejor manera de sobrellevarlo, ¿no? O que si ese ha sido su refugio, probablemente buscar otro. Pero lo dicho, creo que cada persona es diferente, cada mujer es diferente y sería necesario analizar el caso. Pero yo quizá lo enfocaría más de esa forma, en el hecho de analizar qué es lo que ha ocurrido, darle un sentido a todo eso que ha pasado y ver si el alcohol es una causa o una consecuencia, que normalmente suele ser una consecuencia. Pero bueno, creo que es necesario crear todo ese hilo, crear todo ese itinerario para darle un sentido. No sé si alguna compañera quiere decir algo, encantada de escuchar, ¿eh? Arantxa nos comenta que cuando la violencia que se está dando es psicológica y la persona durante su vida ha normalizado esa situación, es muy complicado poder actuar. ¿Lo vemos así? Es complicado, pero no imposible, ¿no? Al final, en ese sentido, lo que dice Arantxa, pues sí, es muy cierto. Es verdad que con asistencia personal, una mujer que a lo mejor no hubiera recibido antes asistencia personal y estuviera sufriendo este tipo de violencia, cuando se decide poner en marcha un recurso de asistencia personal, esa persona quiere recibirlo, es lo que hablábamos antes, favorece el empoderamiento de la mujer. Entonces, en ese sentido ya es una herramienta como de prevención, va a ser más independiente en muchos puntos de su vida y a lo mejor también eso es una manera no solo de poder detectarlo, sino también de que esa persona por sí misma se dé cuenta de que a lo mejor el tipo de relación que tenía antes pues no es lo que quiere ya. María, no te vayas. Que tenemos otra preguntilla para ti. Vale. Directamente. Es importante el secreto profesional, ¿no? Y la confidencialidad en la asistencia personal. ¿Cuándo traspasar esta línea en el ámbito de la violencia de género? Eso también, de hecho, es una cosa que hablamos en nuestro manual y a ver, confidencialidad y secreto profesional hay que tener siempre, ¿vale? Y esto es algo que todos los asistentes y asistentas personales que trabajen
tienen que tener clarísimo. Es un requerimiento legal, es decir, no nos lo inventamos nosotros, eso tiene que ser así por ética y por ley. Entonces, ahí no hay más. ¿Cuándo contar determinadas situaciones? Bueno, en el caso de nosotros como intermediarios, en un caso así, pues la asistenta personal en ningún momento nos dio detalles específicos de la situación. La asistenta personal vino y nos dijo, bueno, estoy detectando una posible situación de tal, entonces nosotros empezamos a llevar un acompañamiento más intenso y a partir de ahí quien nos contó las cosas que nos tenía que contar ya nos las contó la usuaria cuando quiso, ¿no? A nosotros, María José, la información que nos dio fue la estrictamente básica para que nosotros pudiéramos ejercer, ¿no?, ese seguimiento mayor. Y con respecto a cualquier otro profesional, tanto si María José se hubiera informado, hubiera vivido algo, algún episodio explícito y demás, en este caso nos lo dijo a nosotros cuando nos pusimos en contacto con otras entidades relacionadas con violencia de género para informarnos, con la policía cuando llamamos, etcétera, hasta el momento que la usuaria nos pidió, por favor, llamad para que vengan porque estoy viviendo esta situación, hasta ese momento nosotros no dimos ni un solo dato sobre esta persona. Y así debe ser, vamos, o sea, fundamental. Lo primero, porque no es ético, porque no es legal, y lo segundo, porque podemos poner a la persona en una situación de mayor riesgo del que ya tiene. Muchas gracias, María. Creo que ha quedado bastante claro. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. El que no quiera escribir por el chat, también podéis abrir micros y plantear alguna pregunta de manera abierta, ¿vale? Veo todos los micros cerrados. Sí, Una María. cosa que tener en cuenta es respetar los tiempos de cada persona. Cada persona necesita unos momentos determinados para poder aceptar su situación, digerir su situación y tener ese impulso para poder ella pues, denunciar o contar las cosas. Si intentamos forzar estas situaciones, lo que puede crear es que se retraigan, que se lo guarden, la confianza se pierda y ya no se puede trabajar en ese sentido o va a costar mucho. Entonces, sobre todo, es respetar tiempos, ir leyendo a la persona y que sea la persona la que dé el primer paso. Nosotros podemos ayudarles, pero como todos necesitamos nuestros tiempos para superar nuestras situaciones personales. Por supuesto, María, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. ¿Alguna cosilla mayores? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues vamos a dar por finalizada este seminario web. Sí que me gustaría, antes de nada, bueno, pues daros las gracias, ¿no?, pues por vuestro trabajo, tanto a las 6 personas que han participado como ponentes, como a todas aquellas que estáis detrás de las cámaras, ¿vale?, que nos estáis viendo ahora mismo y que estáis conectados. Creo que hacéis un gran labor. Gracias por compartir, evidentemente, vuestras experiencias, ¿vale?, y por enriquecernos. Al final yo creo que todos los días, cada día es un aprendizaje, ¿vale? Y hoy hemos seguido aprendiendo con vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra participación. Sí que comentaros que, como os he dicho al principio, es un ciclo de diferentes seminarios web. El siguiente seminario web tendrá lugar el día 23 de febrero, ¿vale? Y el siguiente el día 28 de febrero, simplemente para que lo tengáis agendado, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias por todo. Pues nada, que os vaya bien y nos vemos en la semana que viene. Gracias, buenos días. Adiós.